Buenos días con todos. Previamente al desarrollo de los géneros periodísticos, vamos a manifestar algunos puntos de manera general sobre el periodismo. El periodismo, nosotros podemos manifestar pues que es una actividad especializada que tiene como fin buscar, recolectar, elaborar y publicar información y noticias para que la sociedad conozca lo que ocurre alrededor. En pocas palabras, es darle forma y voz a una situación concreta de la realidad, que puede ser de interés colectivo. La base de la actividad periodística es la noticia. Esa es la finalidad del periodista. Y el éxito de la actividad periodística está en la difusión de la noticia, lo cual se realiza a través de distintos medios o soportes técnicos. Podemos manifestar el soporte gráfico, que es el escrito, el medio oral, que es la radio, la opción visual, que es la televisión, y la alternativa multimedia, que me refiero al internet, ¿no? La función del periodista es informar, opinar e interpretar hechos y acontecimientos para enriquecer justamente nuestra visión de la actualidad. Para ejercer la profesión se requiere de estudio, técnica, práctica constante, espíritu de investigación y finalmente pues pasión por lo que uno hace en busca de la noticia, ¿no? Buscar la noticia, trabajar, reconstruir los hechos y presentarlos a la opinión pública mediante diversos estilos de redacción. Nota de prensa, una crónica, un reportaje, una entrevista o un artículo de opinión. Es fundamental que la tarea de la formación de un periodista discurra en dos vertientes: la académica, que asegure estándares de calidad sobresalientes, y la formación deontológica que permita pues, establecer límites donde la línea entre lo blanco y lo negro, metafóricamente hablando, se hace gris. Se debe dominar la redacción, la ortografía y la gramática, el uso adecuado de las palabras y la connotación debida. ¿Qué es la noticia? Periodísticamente podemos manifestar que es el relato o información sobre un hecho o acontecimiento de la actualidad que suscita interés público. La forma más rápida y sencilla que tiene un periodista para difundir la noticia es a través de la nota de prensa, ¿no?, que lo vamos a desarrollar. A continuación, después de haber visto de manera general lo que se trata del periodismo, podemos manifestar la parte esencial, los géneros periodísticos. El periodismo pues ha creado y desarrollado un lenguaje especial distinto al lenguaje común, al lenguaje literario, al lenguaje técnico, que se expresa a través de lo que se denominan géneros y especies periodísticas, que justamente son formas de expresión del mensaje periodístico. Cada género tiene una determinada estructura, una función específica y características específicas. En periodismo tenemos tres géneros periodísticos: el género informativo, el interpretativo y el de opinión. El género informativo es el desarrolla el periodista pues que da a conocer los hechos noticiosos tal como ocurren. La redacción en este género es muy breve, concreto y objetivo. Entre ellos podemos manifestar, como se ve en la diapositiva, una nota de prensa y un comunicado oficial. El periodismo de género interpretativo es el que explica, analiza e interpreta un poco más al detalle la noticia. En este género se estila pues a ampliar la información con detalles, testimonios y diversas aristas, ¿no? En este género tenemos el reportaje, la entrevista, una crónica y por último el periodismo de género de opinión. En este género el periodista enjuicia mucho más la noticia, pregunta, pone en tela de juicio temas de interés periodístico. En este género se muestra el punto de vista particular del autor.
y se difunde en columnas especializadas de diversas revistas, periódicos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un artículo de opinión, un editorial, un comentario, una crítica, un ensayo. Esos son los géneros periodísticos. Hemos manifestado que el periodista debe tener técnicas de redacción. En pocas palabras, lo que el periodista trata de transmitir a través de la noticia, en periodismo, las palabras deben dibujar imágenes en la mente de las personas. Ese es el resumen de las técnicas de redacción. Vamos a desarrollar el periodismo de género informativo, en el que hemos dicho que se realiza a través de la nota de prensa y el comunicado oficial. En este género hemos dicho que la noticia es breve, concreta y objetiva, ¿no? Tal como ocurre la noticia. Dentro del género informativo tenemos la nota de prensa, ¿no? La forma más rápida y sencilla que tiene un periodista para difundir es a través justamente de la nota de prensa. ¿Y qué es la nota de prensa? Es un escrito que reúne la información fundamental sobre algún producto, persona o tema de su quehacer, que una institución envía a los medios de comunicación para que estos se encarguen de difundirla entre la población. Tiene un propósito, es promocionar un evento, promocionar una persona, un producto, una posición, una ideología, etc. Lleva o debe llevar el membrete de la institución que emite la nota de prensa, ¿no? La nota es recepcionada en una sala de redacción, evaluada y publicada según el interés que concite, pero es necesario pues que sea corta y bien redactada. Una nota de prensa publicada es publicidad gratuita para nosotros. O sea, nosotros damos a los medios de comunicación la información que ellos solicitan y nosotros a cambio tendremos la publicidad que nosotros estamos necesitando. Las partes de una nota de prensa, las partes son el membrete, ¿no? El título o subtítulo, el nombre del autor o entidad noticiosa que la emite. La parte más importante que se desarrolla en una nota de prensa es el LED. ¿Qué es el LED? Es la entrada, ¿no? Es la entrada de la noticia. En esta parte del LED se debe tratar de elaborar la noticia respondiendo a lo siguiente: al qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo sucedió la noticia. Esta es la parte más importante de una nota de prensa. Y a continuación viene el cuerpo y luego el remate, que en el cuerpo pues se trata de desarrollar lo más importante al principio y lo menos al final. Y en el remate, que a diferencia de otros textos se dice que la parte más, el clímax de la acción suele aparecer en el desenlace. Aquí no aparece en el desenlace, al final no. La parte más importante se desarrolla en el LED, al responder a estas premisas: qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. Esa es la parte o las partes de una nota de prensa. Vayamos bajo este esquema a desarrollar una noticia. El ejemplo de una nota de prensa: el membrete de la institución que la emite, el título, ¿no? Ahí pueden ustedes leer: patrulla conjunta constata e investiga el supuesto secuestro de 3 peruanos en frontera con Brasil. El autor, que en este caso el autor o la institución que la emite. Y tercero, el LED, que responde al qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo, ¿no? El viernes 20 de julio, según denuncias brindadas por el señor Edison Chuquipiondo, jefe de la comunidad Xáninga Nueva Cahuaya en Andoas, 3 peruanos, entre ellos 2 comuneros y un ingeniero forestal, fueron secuestrados de un campamento forestal por un grupo militarizado de Brasil. Esto responde al qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. O sea, a la entrada o al LED de la noticia.
Luego viene el cuerpo, que hemos manifestado lo más importante al principio y lo menos al final, ¿no? Ante esta denuncia, el día 22 de julio, el Comando Conjunto, a través del Comando Especial Navas, envió una patrulla conjunta de reconocimiento integrada por personal de la Marina y la PNP. O sea, lo más importante al principio y lo menos al final. Y luego en el remate, hasta donde se tiene conocimiento, la patrulla está desplazándose al lugar de los hechos y el Comando Especial de los Andes se mantiene en coordinaciones a la espera de información del... O sea, este es un ejemplo de una nota de prensa, con el esquema, respondiendo al esquema que hemos manifestado, a todo lo que está acá en la parte de la izquierda, ¿no?, de la diapositiva. ¿Cómo se elabora el LED? Esta parte, el LED, la entrada o el LED. Vamos a cómo se elabora. Esa es la parte más importante del tema de la nota de prensa. Responder a estas premisas, desarrollamos el tiempo, los hechos, los participantes, cómo sucedió el incidente, en qué lugar y cuáles fueron las causas. Hay que responder a estas premisas para formular el LED, ¿no? Eso es lo más importante de este punto. Entonces, desarrollando a estas premisas, una noticia puede quedar, como ustedes ven en la diapositiva, en la parte blanca, el desarrollo de una noticia. ¿Cuándo? El 12 de julio. ¿Qué? El señor Humberto Bringas. ¿Quién capturó a un delincuente terrorista? ¿Cómo? El momento preciso que cargaba una bazuca, que intentaba disparar contra soldados del ejército que patrullaban. ¿Dónde? En la provincia de Jaén, Huaraz, poblado de Carhuaz. ¿Por qué? Gracias a una información confidencial que le proporcionó un poblador de la zona, ¿no? Se desarrolla el LED, ¿no? Esta es la parte más importante dentro del esquema de una nota de prensa, ¿no? Responder, tratar de responder al cuándo, qué, quién, cómo, dónde y por qué en la cuarta parte del esquema de formulación de una nota de prensa, ¿no? Responder al qué, quién, cuándo, dónde y por qué en el LED, y luego tratar de desarrollar en el cuerpo los incidentes más importantes al principio y los incidentes menos importantes al final, y en el remate tratar de desarrollar los hechos menos relevancia, ¿no? Esto es un esquema de la nota de prensa. Bueno, señores, la nota de prensa o el comunicado oficial tienen el mismo formato, ¿no? La parte más importante, como les digo, cumpliendo con el formato, vendría a ser pues la entrada o el LED, ¿no? En el que hay que responder a una premisa, a unas premisas de cuándo, qué, quién, cómo, dónde y por qué, para tratar de responder o confeccionar una noticia en la parte del LED, ¿no? Responder a esas premisas y formular la noticia de tal manera de que tenga un título, tenga un nombre del autor si es posible, tenga el LED propiamente dicho que desarrolla responde a las preguntas del qué, del cuándo, dónde, por qué y cómo, y luego tratar de desarrollar lo más importante primero y luego el desenlace, ¿no? La parte menos importante al final, y en el remate el desenlace y lo demás que son de menos relevancia. Bueno, señores, he tratado de describir cómo se formula una noticia o cómo se formula una nota de prensa y cómo se construye el LED o la entrada de una nota de prensa, respondiendo a las premisas qué, cuándo, dónde, cómo y por qué. En la presente les agradezco mucho y será hasta luego.